La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Estimados hermanos, este día me ha tocado hacer un breve devocional del versículo anterior. Empecemos averiguando el significado del nombre de Miguel, el cual significa ¿quién como Dios? Ahora, ¿quién es Miguel? Él es una clase de ángel que tiene la jerarquía de arcángel, un líder de los ejércitos de ángeles. Es el jefe de los ejércitos de Dios, mencionado tanto en las religiones judía, islámica y cristiana. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, nos dice el Salmo 103, versículo 20. En este salmo vemos que los ángeles son siervos de Dios, que tienen su propio nivel de poder, mensajeros de Dios y ejecutores de su palabra. Por tanto, Miguel es un arcángel poderoso, uno de los generales del ejército poderoso de Dios. Es tan poderoso que luchó inclusive contra Satanás, dejando el golpe final para que Dios se lo diera. Y cito en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El versículo de Daniel 12:1 es una parte de la visión profética que tuvo el profeta Daniel en los tiempos del rey Ciro, según se nos indica en Daniel 10:1, y cito: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. Nos indica la palabra del Dios soberano y eterno. Aleluya. El capítulo 12 es la conclusión de la visión de Daniel, que se relaciona con la nación de Israel en los días postreros de la gran tribulación. Indica el programa de Dios para la liberación del remanente de Israel, la resurrección de los santos y pecadores del Antiguo Testamento, enunciados en Daniel 12:2, y cito: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que son despertados para vida eterna? En Daniel 12:1 nos indica: los que están inscritos en el libro. ¿Y cuál es este libro según el Antiguo Testamento? Esto se nos responde en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 21, y cito: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y di, y ninguna me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. En Filipenses 4:3, al libro de la verdad se lo denomina libro de la vida. Algunos teólogos utilizan el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Daniel para tratar de probar que la iglesia de Cristo va a pasar a través del periodo de la gran tribulación. Pero si nosotros leemos y comprendemos a Daniel, vemos que él está hablando en cuanto a su propio pueblo en los días postreros. Y estoy de acuerdo que en cuanto a la iglesia de Cristo, esta ya ha sido arrebatada previamente, antes del cumplimiento del versículo de Daniel 12:1. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se nos profetiza en la primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Aquí nos dice que los muertos en Cristo son los que resucitarán primero. Eso nos enfatiza las Escrituras. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento es algo que no tiene lugar al momento del rapto de la iglesia de Cristo. Sucede al final del periodo de la gran tribulación, para que ellos, los elegidos, puedan entrar al reino que el Señor Jesucristo establecerá sobre la tierra durante los 1000 años.
El capítulo 12 del libro de Daniel es la conclusión de la visión que comenzó allá en el capítulo 10 del citado libro. Queridos hermanos, estamos viviendo los tiempos previos a la gran tribulación. El libro de Daniel nos dice que el conocimiento humano aumentaría. Y cito en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y sabemos que los que corren de aquí para allá se refieren a los migrantes. Y sobre todo en estos tiempos, mis queridos hermanos, hemos visto muchos migrantes, inclusive de nuestro propio pueblo, Ecuador. Estamos a la puerta del rapto de la iglesia, así que queridos hermanos, orad sin cesar. Se nos exhorta en la primera de Tesalonicenses 5:17. Termino bendiciéndoles en el nombre del Todopoderoso y bendito Jesús y les dejo este mensaje final. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Aleluya. Amén.